El fin de semana en La Rural estuvimos hablando con Carlos Gutiérrez, diputado nacional del PJ Cordobés, que analiza por un lado uno de los principales cuestionamientos que existen hacia el gobierno nacional, que es la falta de una política productiva, centrarse únicamente en cerrar los números, en mirar las finanzas, pero no buscar una salida a la fuerte recesión que se está viviendo en todo el país, principalmente en el interior. De esto y de cuestiones políticas hablábamos con Carlos Gutiérrez. Yo creo que es un momento, como vos lo definís, muy particular, porque el hombre y la mujer del complejo agroindustrial tiene niveles de aceptación en la necesariedad de llevar adelante el ordenamiento de la macroeconomía. Ya casi nadie duda de eso. Tampoco los cordobeses, porque los cordobeses de alguna manera hace 20 y pico de años que tenemos superávit fiscal. Así que esto de no gastar más de lo que ingresa, para nosotros no constituye ninguna novedad. Pero sí para el resto del país. Entonces creo que el productor, el agroindustrial, están todos, me parece, totalmente sin discusión a nivel de esa necesidad. Lo que uno va advirtiendo es que también se está mirando que con eso solo, o que eso debiera convivir, no ser un antes y un después, no primero una etapa enteramente y después la otra, sino debiera convivir con fórmulas o formas más inteligentes, más creativas, respecto de ir generando las condiciones para que la recesión no solamente toque piso, sino que dispare, y ni que hablar en el complejo agroindustrial, dispare la productividad argentina. Y en eso me parece que hay un reclamo, y sigue habiéndolo, y lo va a seguir habiendo, respecto de cuestiones que otros países no la practican, y no por eso se desfinancian sus estados, sus cuentas fiscales, como Brasil y tantos otros, por nombrar los vecinos. Y aquí son un largo reclamo. Es decir, cuando nosotros decimos las malditas retenciones, es porque nadie puede convivir, e increíblemente en Argentina se logra, con esas tasas de impositivas, con esa distorsión de los impuestos, un 33% de impuestos sobre la soja. Con un tipo de cambio atrasado. Más con un tipo de cambio atrasado, más un precio internacional que está a la baja. Entonces digo, que esto ocurra es un verdadero milagro. Y no es un milagro, es simplemente, diría yo, la muestra de que si a pesar de las dificultades, el complejo muestra ser una de las columnas indudablemente de un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo, bueno, cuánto más lo sería si le destrabáramos a esas fuerzas productivas todo lo que le impide verdaderamente crecer. Entonces digo, conviven esta ambivalencia de tener claro que hay que poner en caja, no se puede seguir viviendo y dispendiando, digamos, o vilipendiando los recursos públicos. Pero también hay que empezar a pensar en cómo de a poco vamos encontrando maneras de salir adelante. Por ejemplo, si no se pueden bajar las retenciones totalmente, que podamos ir progresivamente haciéndolo a favor de lograr mayor competitividad, y en la seguridad que si logramos mayor producción vamos a terminar pagando más impuestos a la ganancia. Por lo tanto, lo que se pierde por un lado se va a recuperar por el otro. Carlos, ¿no se contrapone por ahí este planteo de la necesidad de que el gobierno genere una política productiva con los propios conceptos que el gobierno plantea públicamente? Es decir, dijo, por ejemplo, con la industria, Milei, la mejor política industrial es la que no existe de parte del Estado. ¿No se contrapone con una visión en la que el Estado casi se retira de ese tipo de planificaciones? Yo no sé si el término se contrapone. Lo que sí creo es que hay otras visiones. Y la del presidente, digamos, no necesariamente es la única ni la mejor en ese sentido. Nosotros sí creemos en el Estado.
pero no creemos en un Estado bobo o en un Estado al estilo de lo que el kirchnerismo ha hecho con él en los últimos años. Y no solamente el kirchnerismo, sino otras administraciones que pasaron y condenaron a que Argentina en los últimos 20 años no haya crecido. Entonces nosotros creemos que el Estado debe responder a esa vieja frase de Willy Brandt, que Chiaretti la mencionó tanto en su campaña, que dice precisamente tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, esta aparición del Estado no necesariamente tiene que, o mejor dicho, tiene que servir para destrabar las fuerzas productivas, para colaborar en la organización de esas fuerzas productivas, no para entorpecerlas, no para sustituirlas, como viene ocurriendo en otros modelos. Nosotros estamos tan lejos de ese modelo como de esta otra concepción donde el Estado, en cualquiera de sus formas, aún pensando en un Estado eficiente, no sé si más pequeño o más grande, pero mucho más eficiente, mucho más, con números mucho más ajustados, no sea necesario, porque sí lo es. Carlos, ¿esta concepción tiene que tener o va a tener un correlato electoral? Es decir, hay otra visión que no es el kirchnerismo, que no es la visión del gobierno nacional, pero hay una opción diferente. Yo creo que es muy necesario, además, para Argentina tener una tercera opción. Una tercera opción que parece que por supuesto para nosotros de alguna manera la sintetiza Juan Schiaretti con su experiencia concreta, con su seriedad para plantear los temas. Ahora, hay una consigna que Schiaretti ya lanzábamos nosotros en la anterior campaña, que era la de volver a ser un país normal. Y esto que parece, digamos, ir contra las reglas de la comunicación un poco más, es tan potente si nos ponemos a pensar, porque estamos muy lejos de ser un país normal. Y alcanzaría con que lo fuéramos, como que nos empezáramos a parecer a los países que nos rodean, que hasta hace no muchos años nos miraban a nosotros con cierta envidia, como para decir, bueno, ya esa sería una plataforma absolutamente interesante para Argentina. Bueno, construir esa fuerza creemos que tiene dos etapas. Una etapa va a ser la elección de medio término del año que viene. Yo creo que se comete un error por parte de aquellos que creen que a Milei hay que enfrentarlo con el doble de violencia o de imaginación para responder chicana contra chicana. Yo creo que a Milei hay que rescatarle las cosas que en sus títulos, por lo menos, todos los argentinos pasamos a estar de acuerdo. Esta famosa batalla cultural parece que los argentinos hemos empezado a absorber, por ejemplo, de que no se puede vivir con déficit fiscal. Bueno, ese valor no empieza y termina en sí mismo. Tiene que ser un valor que nos sirva para pensar cómo lo transformamos en una oportunidad de crecimiento. Y ahí me parece que entonces es necesario que nosotros, quienes pensamos en términos generales así, tengamos el año que viene en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, la mayor nivel de representatividad para pensar entonces en el 2027 una propuesta verdaderamente superadora, que no vaya en contra ni discuta cosas que son parte ya diría yo, del patrimonio, o empiezan a ser parte del patrimonio de los argentinos, pero que muestre que hay un camino que es serio, que es posible y superador de esta propuesta. ¿No es difícil captar votos desde la moderación en un país que está en los extremos? Yo diría de que si nosotros sucumbimos a esa imposibilidad, no vamos a estar haciendo otra cosa que seguir cavando la trinchera que no nos permite crecer en Argentina. Un país no puede convivir todo el tiempo peleándose entre facciones. Es decir, tiene que haber puntos de encuentro, puntos de unión. Bueno, esta mal llamada vía del medio, porque yo creo que lo que nosotros intentamos es una propuesta democrática, republicana, que respete realmente la convivencia, pero que fundamentalmente tenga detrás de sí un modelo sustentable de desarrollo. Para nosotros ese modelo sustentable es el de la vaca viva, que no tiene por qué entrar en colisión con la vaca muerta.
porque esas son oportunidades que Argentina también tiene que aprovecharlas. Pero aquella es una economía de enclave, es una economía que no genera suficientes puestos de trabajo, es algo que se saca y no vuelve. Nosotros somos una economía viva, es sustentable nuestra economía, nuestro sujeto económico, social, y en eso nosotros creemos que Argentina tiene que apoyarse para tener una visión de desarrollo verdaderamente importante. Carlos Gutiérrez, diputado nacional del bloque Coalición Federal, que esta semana va a tener un rol importante cuando se debata si el Congreso insiste con la nueva fórmula jubilatoria. Los diputados cordobeses van a votar a favor. Lo que hay que ver es si se reúne la cantidad necesaria, que si están todos los diputados va a ser de 172 diputados, precisamente para insistir con esa ley que vetó el presidente de la Nación.